La mañana del sábado tenía ese silencio particular que Marcos asociaba con las cosas sin terminar. Subí al ático a buscar la caja de herramientas que necesitaba para cambiar el grifo del Bahamo. Nada más. La escalera crujía en el tercer peldaño, igual que siempre. Arriba, el aire olaba a madera vieja y a ese polvo que se acumula sin que nadie lo invite. Desplazatre 2 cajas de ropa de invierno. Una lámpara sin pantalla, una maleta que no recordaba haber guardado. La caja de herramientas estaba al fondo, detrás de una viga diagonal que dividía el espacio en 2 mitades desiguales. Fue al rodear esa viga cuando la vio. Una caja de zapatos apoyada contra la pared, envuelta con cinta canela en 3 vueltas parejas, deliberadas, como quien sella algo que no quiere que se abra por accidente. No estaba cubierta de polvo. Alguien la había puesto hace poco, o la había movido hace poco porque la madera del suelo, debajo de ella, tenía una marca limpia que contrastaba con el gris uniforme del resto. Marcos se queda en cuclillas frente a la caja más tiempo del que hubiera podido explicar. Después la abría. Retirás la cinta con cuidado, como si el gesto brusco pudiera cambiar lo que había adentro. Dentro no había zapatos. Había una fotografía impresa en papel fotográfico, no una captura de pantalla ni una imagen de celular. Una foto real, del tipo que alguien elige imprimir porque quiere conservarla con una intensidad que va más allá de lo digital. En ella aparecían su hermano Rodrigo y su esposa Camila, de pie frente a la entrada del restaurante Mercado del Puerto, el que quedaba a 4 cuadras del departamento donde Camila había vivido antes de conocerlo a él. Estaban cerca. No de esa cercanía casual de 2 personas que posan juntas por compromiso, sino de esa otra cercanía que ocupa menos espacio del necesario. Rodrigo tenía una expresiate que Marcos no le reconocía, algo entre la calma y la satisfacciate. Una expresiate que no era la de un hombre que está con la novia de su hermano, sino la de un hombre que está exactamente donde quiere estar. Marcos volteate la foto. En el reverso escrito con bolígrafo azul en una letra que no era la de Camila ni la suya, de K. Marzo 2019. Al y Camila se habían conocido en septiembre de ese mismo año. Bajate las escaleras con la foto en la mano, sin la caja de herramientas, sin el plan con el que había subido. En la cocina, el cafate que había preparado antes de subir toda echaba vapor. Puso la foto boca abajo sobre la mesada y se quedó de pie, mirando el rectángulo blanco del reverso. La fecha escrita, la taza humeante, la mañana entera siguiendo su curso como si nada hubiera cambiado de lugar. Hubo amos en que Marcos llegaba a casa pasada la medianoche con las palmas en carne viva y la ropa impregnada de diésel. Trabajaba doble turno en una empresa de logística del sur de la ciudad, cargando y descargando contenedores que otros hombres movan con maquinaria y hace, muchas veces con las manos. Duchaba 2 veces antes de dormir y aún así el olor a combustible quedaba en la almohada hasta el danza siguiente. 4 amos asá, contando cada peso, guardando cada recibo, para reunir la entrada de un departamento de 2 habitaciones en el que imaginaba construir algo que durara. Lo consiguió, firmace los papeles. Martes de marzo, solo, porque Camila estaba trabajando, y guardatro la copia del contrato en una carpeta azul, que todavía vive en el cajatren del escritorio. Cuando Rodrigo perdiatre el trabajo en 2018, Marcos no lo pensatro demasiado. Le dijo que viniera, que la segunda habitación estaba vacá, que no había apuro. Su hermano menor llega tos un sábado con 2 maletas y una deuda que no quiso detallar, y se queda 9 meses. Marcos le prestade dinero sin escribirlo en ningún papel y le gestionade una entrevista en su propia empresa, hablando con el jefe de recursos humanos en el descanso del almuerzo, eligiendo las palabras con cuidado. Para que Rodrigo quedara bien, no lo hizo esperando nada. Lo hizo porque era su hermano y porque asá entenda lo que significaba esa palabra. Hubo también una noche de octubre, calor tardó, la ventana del comedor abierta de par en par. Marcos había cocinado arroz con pollo, la receta de su madre, la que requerá sofrito lento y paciencia.
Camila puso la mesa y Rodrigo llegó con una botella de vino barato que nadie critica. Fue una cena ordinaria, de esas que no se fotografan. En algún momento de la noche, cuando Camila se levantó a buscar agua, Rodrigo lo miró y le dijo que era perfecta para Aglo. Marcos lo recibía como un cumplido de hermano, la clase de cosa que se dice y se olvida antes de que acabe la noche. Ahora ese recuerdo tiene una textura distinta, como si la frase hubiera sido dicha en otro idioma y Aglo recién estuviera aprendiendo a traducirla. En 2020, la empresa le ofrecía un traslado a otra ciudad. Era un ascenso encubierto, más responsabilidad, mejor sueldo, una oficina propia por primera vez. Camila no quería moverse, tenía su trabajo, su familia cerca, sus razones. No discutieron mucho. Marcos firmar la renuncia al traslado un viernes por la tarde. La doblá, la metía en su maletán. Y no volvía a mencionarlo. Nunca le dijo cuánto le había costado tomar esa decisión, ni cuántas veces pensó en ella durante los meses siguientes. Guardado eso también, como guardaba tantas otras cosas, en ese lugar interno donde los hombres como él archivan lo que no saben cómo decir en voz alta. 3 das guardatre. La foto en el cajatre del escritorio, debajo de un manual de la lavadora que nadie había tocado en Amos. La había doblado, sin querer al meterla, y ese pliegue nuevo sobre el papel viejo le molestaba más de lo que deberá. El martes por la tarde recibía una llamada de un namomero sin nombre registrado. Contestatre, y la lánea se cortatre antes de que pudiera decir 2 palabras. 2 horas después, el mismo número, el mismo silencio, el mismo corte. No le dijo nada a Camila. Esa noche, mientras ella dormía de espaldas, el teléfono de ella quedáfono la mesa de noche sin bloquear, la pantalla encendida por un segundo con la notificación. Alcanzó a leer el nombre antes de que la luz se apagara. Ro, solo eso. 2 letras que en otro contexto no habrán significado nada. C. Queda presentado en el borde de la cama, los pies descalzos sobre el piso frao, escuchando el ventilador de techo girar con ese desbalance leve que llevaba 3 amos sin corregir. El aspa golpeaba el aire con un ritmo ligeramente torcido, y aquel contarle las vueltas sin querer, como quien necesita algo concreto donde poner los ojos. No toca el teléfono de Camila. Al día siguiente llamada a Rodrigo con el pretexto de la reunitres familiar del mes siguiente, la voz propia controlada, el tono neutro. Rodrigo contestatre, hablit, la fecha, preguntatre si iban a llevar algo de comer, todo normal en la superficie. Pero había una pausa de medio segundo antes de cada respuesta directa, una frachatren de silencio que no exista cuando eran chicos y hablaban sin pensar. Al conocer ese ritmo desde que tenía 10 años y su hermano 7, desde las tardes en que jugaban en el patio de la casa de su madre y las conversaciones no pesaban nada. Colgatre en despacio, sacatre la foto del cajadre, la puso sobre el escritorio bajo la luz de la lámpara, y algo dentro de hace terminatre de endurecerse. Esperate a que el sonido del auto de Camila desapareciera al final de la calle, antes de moverse. Del sillátone. Fue al escritorio, abriato el cajatón inferior y sacato un cuaderno de pasta negra que no había usado en meses. Lo puso sobre la madera, al lado de la foto, y buscó un bolígrafo. Entre los lápices acumulados en el borde. Tenía las manos tranquilas, y eso le parecía extra amo, porque por dentro todavía sentá algo parecido al ruido. Escribía 3 preguntas en la primera página con letra apretada, sin adornos. ¿A desde cuándo se conocen? ¿A cuaje pasatre entre marzo y septiembre de 2019? ¿A sigue pasando? Cerratre el cuaderno antes de seguir escribiendo, porque entendía que más preguntas en ese momento solo serán miedo disfrazado de mace. Todo. Lo que tenía era suficiente para empezar. Trazá el plan en su cabeza con la misma lógica que usaba cuando organizaba turnos en la planta. Primero lo que ya exista, luego lo que podaba verificar, y al final lo que requerirá decisiones que todavía no querrá tomar. El primer paso era reconstruir la línea de tiempo con lo que tenía en sus propias manos a fotos del celular, fechas de viajes, nombres, que había escuchado sin prestarles atención.
El segundo era revisar los chats que al mismo había guardado, releerlos, con el contexto nuevo que ahora tenía encima como una capa de polvo. El tercero lo dejara abierto, sin nombre todavía, porque cruzar ciertos límites requerá certeza, no sospecha. Pensate en llamar a Rodrigo, su primo, el único que lo conozca lo suficiente como para no exagerar. Descartate la idea antes de que terminara de formarse. Contarle a alguien sin tener nada concreto era condenar a una persona con una suposición, y Alén no iba a hacer eso, no todavía. Se levantate, fue a la biblioteca y recorría los lomos con el índice hasta encontrar el volumen grueso y amarillento de 100 ahomos de soledad en el estante más alto. Lo sacate, abría la cubierta con cuidado, deslizate el cuaderno adentro y volvíate a colocar el libro en su lugar. No había ningún simbolismo en eso, solo el cálculo simple de que Camila nunca lo había abierto en los 6 amos que llevaban viviendo juntos. Escuchate entonces el sonido metálico de las llaves en la cerradura de la puerta principal, y Marcos ya estaba en el pasillo, caminando hacia ella con paso normal, listo para recibirla como si la maámona hubiera sido ordinaria. Marcos dejó el cuaderno sobre la mesa y abrió la galerada del teléfono, con la misma calma con que revisaba un inventario de trabajo. Fue directo a la AMO 2018 y empezó a deslizar hacia adelante imagen por imagen, sin saltarse ninguna. Las fotos de reuniones familiares tenían ese color cálido y descuidado de los momentos que nadie planea recordar con cuidado. En la primera encontré a Rodrigo y a Camila en un segundo plano, cada uno mirando hacia lados distintos, aparentemente sin conexión. En la segunda, una reunión de cumpleaños. En casa de su madre, estaban más cerca. Pero eso no deca nada por sí solo. Fue la tercera la que lo detuvo, Navidad 2019, 3 meses después, de que Camila le dijera que acababa de conocer a Rodrigo en una cena casual. Estaban de pie junto a la ventana del comedor, y lo que detuvo a Marcos no fue el contacto, sino el ángulo, la inclinación trecén del cuerpo de ella hacia Agele, esa geometría que los cuerpos aprenden solo después de cierto tiempo compartido. Capturó una pantalla de esa foto, le asignatro el número 1 en el cuaderno y siguió. Después buscatro en su correo el hilo del danda en que le contaba a Rodrigo que había conocido a alguien especial. El mensaje de Rodrigo llegátore a los 94 segundos, lo cual Marcos anotátore porque Rodrigo tardaba danas en responder cualquier cosa que no fuera urgente. La respuesta de K, solo eso. Cuánte bueno. Cuántame más, 4 palabras. Marcos las había leado en su momento como el entusiasmo abreviado de alguien ocupado. Ahora las lea como la contenciatere de alguien que ya sabe todo lo que va para saber. Abríatere entonces el extracto de la cuenta conjunta y buscar el nombre del restaurante que aparezca en la foto del ático. Marzo de 2019, 3 cargos en fechas distintas, todos en horario de almuerzo, todos en das de semana en que Arle estaba en turno doble. Camila había dicho que eran salidas con compaámeras del trabajo y Ale no había preguntado más porque en ese tiempo no preguntaba, trabajaba. Copiate los montos, las fechas y el nombre del restaurante en el cuaderno, debajo del número 1, y los numerato del 2 al 4. Cerrad el extracto, cerrad el correo, apagad la pantalla del teléfono. No porque hubiera terminado, sino porque lo que tenía ya era suficiente para la noche. El cuaderno tenía ahora 4 entradas, una cronóloga que empezaba antes de donde Ale había creado, y la certeza silenciosa de que lo que encontrando en el ático no era una foto aislada, sino el extremo visible de algo que había tenido raíces durante años. Marcos marcate el número de su prima Valentina con el pretexto de preguntarle si tenía el contacto de un electricista del barrio. La conversación fluyatre sin prisa, como suelen fluir las llamadas entre parientes que se ven poco y se cuidan con cortesía. En algún punto, casi sin intenciater, menciona el nombre de Camila. Y Amadia cree que segan juntos, que ya llevaban tiempo. Valentina dijo que la recordaba, que había vivido a pocas cuadras de allá cuando estaba con su ex. Luego agregad algo que no estaba destinado a ser importante, que la había visto una vez en la feria de la calle Morelos, caminando con un tipo alto, de pelo oscuro,
antes de que ella se pusiera de novia con nadie. Finales de 2018, dijo Valentina, porque todavía estaba el puesto del se amor que vendrá chicharrán. Y ese será en enero del 2019. Marcos escribía la fecha en el cuaderno con letra pequeña y uniforme, sin apresurarse, como si anotara un número de teléfono. Colgate con calma, agradeciafe, prometiara llamar pronto. Después se quedate inmóvil frente al escritorio con el bolígrafo todavía entre los dedos. La foto estaba fechada en mayo de 2019. Lo que Valentina recordaba era 6 meses antes de que Camila apareciera en su vida, antes de la primera vez que Hazel pronuncia su nombre frente a Rodrigo, como si le presentara a alguien nuevo. El vaso de agua que había llenado al inicio de la llamada seguía intacto sobre el cuaderno, y el frao del vidrio había dejado un anillo amomedo en la página, justo debajo de la fecha anotada. Marcos lo mira un momento antes de correr el vaso a un lado con cuidado, como si el detalle le importara. No habían sido sorprendidos por un sentimiento. Se habían conocido antes. Eso significaba que la tarde en que Hazel los presentado en el departamento, con cafate de olla y la ventana abierta, no fue un principio sino una representación de algo que ya exista. Toda la escena de ese domingo, la incomodidad calculada de Rodrigo, la risa corta de Camila, el modo en que ambos evitaron mirarse demasiado, adquiría ahora una geometría distinta y precisa. Marcos no se preguntaba ya si había habido algo entre ellos. Eso estaba respondido. Lo que buscaba ahora era otra cosa. Querá saber el límite exacto, la extensión real, cuánto de lo que había construido estaba levantado sobre ese suelo que no era lo que él crea. Tomate la foto del cajaten y la puso sobre la mesa con la misma parsimonia con que había corrido el vaso. La mirad durante un tiempo que no midiatre, y lo que vio no fue la imagen sino la cronóloga que la imagen representaba, ordenada ahora con una claridad que dolía por ser tan limpia. La caja estaba debajo del escritorio, detrás de una fila de carpetas que nadie había tocado en Amos. Marcos la abriate sin apuro, con la misma mecánica con que había revisado todo lo demás durante las últimas semanas. Eran papeles suyos, recibos de servicios viejos, una garantía de un electrodoméstico que ya no exista, tarjetas de cumpleaños apiladas sin orden. Encontré la de Rodrigo hacia el fondo, con el sobre todavía cerrado. Por la solapa doblada, la abriato y reconociato la letra apretada de su hermano, esa forma de escribir. Las L's como si tuvieran prisa. Leyato la frase completa, y tuvo que quedarse quieto un momento con la tarjeta entre los dedos y el olor a papel viejo flotando en el cuarto. Eres el hombre más bueno que conozco, y te mereces todo lo que tienes. Avaleado eso, el dada de su cumpleaños número 32, y lo había guardado como cualquier cosa bonita que se guarda sin pensar. Demasiado. Ahora la frase tenía una textura distinta, como madera ahumada que se dobla bajo el peso. No. Era un elogio. Era una absolución que Rodrigo se había dado a sí mismo en voz baja. La dejatro sobre el escritorio y abriatros el cuaderno por la última página con anotaciones. Repasatros la columna con ojos secos. La foto fechada 18 meses antes del supuesto primer encuentro, los cargos del restaurante en la tarjeta bancaria, lo que había dicho la prima Valentina sin saberlo, el patrón de distancia en las fotos familiares de los últimos 2 amos, el correo respondido en menos de 2 minutos un martes a mediodía, la pausa breve y perfecta en la voz de Rodrigo cuando Arcel pronuncia el nombre del restaurante por teléfono. Y ahora la tarjeta. No era una sospecha construida sobre intuición ni sobre dolor acumulado. Era un expediente. Cerrate el cuaderno con cuidado, sin golpearlo, y lo deslizate dentro del libro grueso donde lo había guardado desde el principio. Escuchate a Camila moverse en la sala, los pasos suaves sobre el piso de madera, la voz preguntando si estaba bien desde el otro lado de la puerta entreabierta. Marcos respondía que el trabajo lo había dejado agotado y su propia voz le sona convincente de una manera que lo perturba apenas un segundo. Ella entra, le puso la mano en el hombro con la palma abierta, y al sintiatos el calor de ese gesto como algo que ya pertenecía al pasado. Camila saliato hacia la cocina y el sonido del refrigerador abriándose llenato el silencio con una precisidad doméstica y cruel.
Lo que sintió entonces no era odio, ni siquiera rabia, era algo más parecido al duelo, esas sensaciones de saber el resultado antes de que empiece el partido y tener que sentarse igual a verlo. Decidía que el fin de semana siguiente era la fecha. 4 días para enfriarse por completo, para llegar a esa conversación sin que la voz le temblara ni una sola vez. Apagado la luz del escritorio y el cuarto quedan en oscuridad con el libro en el estante y todo lo que contenía esperando adentro, quieto y ordenado como siempre. Marcos llamó a Rodrigo el jueves por la noche con la voz tranquila de quien pide un favor. Sin importancia. Le dijo que tenía un trámite de herencia, unos papeles que no entendá, que si podá pasar el sábado por la mañana antes del mediodía. Rodrigo dijo que sa de inmediato, con esa disposición automática que tenía cuando se sentá necesario. El sábado amanecía con un sol blanco y frao que entraba por la ventana del comedor y caía directo sobre la mesa. Marcos había pedido a Camila que fuera a visitar a su madre ese dan sin darle ninguna explicación. Ella agarró su bolso, lo besate en la mejilla y salía sin preguntar nada. Y ese silencio también era una respuesta que Marcos guardate para. Después, sobre la mesa estaban el cuaderno abierto en la primera página, la foto encima y 2 tazas de café recién servido que hace mismo había preparado con una calma que le costó más de lo que esperaba. Cuando escuchatre la llave en la cerradura, Marcos no se moviatre del lugar donde estaba parado, con las manos sobre el respaldo de la silla, mirando la puerta. Rodrigo entrate con una sonrisa fácil. Saludad con el nombre de su hermano, dejadru las llaves sobre el aparador de siempre, y avanzadru hacia la cocina sin notar nada todavía. Marcos no dijo una sola palabra, solo se amalá de la silla frente a la mesa con un gesto breve, casi administrativo, como si invitara a alguien a sentarse en una reunión de trabajo. Rodrigo vio el cuaderno, vio la foto, y su paso se detuvo a medio metro de la mesa con una fracháter de segundo de más, esa pausa que no miente. Marcos se sentete, entonces, empujad el cuaderno hacia el centro de la mesa y esperá, sin levantar la voz, sin apartar los ojos del rostro de su hermano. No necesitaba decir nada todavía, porque las pruebas ya hablaban, y el silencio que lleniete el comedor tenía el peso exacto de todo lo que Rodrigo sabía que ya no podá desmentir. Rodrigo salíates sin mirar atrás, y el sonido de la puerta al cerrarse fue sorprendentemente suave, casi cobarde. Marcos se quedó preparado en el centro de la sala, con los brazos a los lados, sin saber qué se hacer con las manos. El teléfono segá sobre la mesa junto al cuaderno abierto, los 2 testigos quietos de lo que acababa de ocurrir. Afuera, un perro ladrato 2 veces y después todo volvió a atrás. Ese silencio que pesa más que el ruido. Marcos caminato hasta la cocina sin un propósito claro, abriato la llave del fregadero y dejad correr el agua fría sobre sus palmas. El agua estaba helada y eso le parecía lo único real en ese momento, lo único que no mentá. Cerrato la llave, agarrato el trapo de la encimera y lo secad despacio, como si la rutina pudiera ordenar lo que tenía adentro. Volviátro a la sala y se sentátro en el sillátro en donde su hermano siempre se había sentado. Durante amos de domingos compartidos. El cuero olá igual que siempre, a esa mezcla de polvo viejo, y después de lluvia que nunca se fue del departamento. Marcos apoyato la cabeza hacia atrás y mirátor el techo sin parpadear, contando las grietas que conocá de memoria desde la infancia. No lloraba, no porque aguantara, sino porque algo más profundo que las lágrimas estaba procesando el tamauma de lo perdido. La foto seguá en su bolsillo, doblada con cuidado, y su peso era desproporcionado para ser solo papel. Era la primera noche en décadas que iba a dormir sabiendo exactamente quién era su hermano, y eso era, al mismo tiempo, un alivio y una herida sin fondo. Marcos pasate el viernes por la mañana vaciando el cajato central del escritorio donde guardaba todo lo que no sabía dónde poner. Sacá facturas viejas, un cargador sin dispositivo,
3 bolígrafos secos y los tirá sin dudar. Cada objeto que desaparecía de ese cajón era una decisión pequeña, concreta, que aquel controlaba. Llamaría al banco antes del mediodía y pedía que eliminaran a Rodrigo como contacto autorizado de su cuenta corriente. La empleada le preguntó a Tres si quería cambiar también. La contrase ama de acceso digital. Y Marcos dijo que esa sin pensarlo 2 veces. Esa tarde fue al estudio del abogado con la copia de los documentos de herencia que había sacado de la caja el día anterior. Los puso sobre el escritorio del letrado y esperó. Mientras Al los revisaba en silencio, hoja por hoja, el abogado confirmó lo que Marcos ya sabía. La firma de su madre en el último formulario no coincidía con su trazo habitual. Marcos escuchaba eso sin moverse, con las manos quietas sobre las rodillas, como si su cuerpo hubiera aprendido a absorber el golpe, sin derrumbarse. Al salir del estudio firmatre, la autorización para iniciar una pericia caligráfica formal, algo que ya no tenía vuelta atrás. Esa noche cociná arroz con pollo, puso la mesa para uno y comía despacio, frente a la ventana abierta. No era resignación lo que sentaba, sino algo parecido a la claridad de quien ya eligite el camino y solo necesita seguir caminando. 3 semanas después de aquella tarde en el estudio de Rodrigo, Marcos firmatros los documentos finales ante el notario. La herencia quedó distribuida conforme al testamento original, sin modificaciones, sin el nombre de Rodrigo apareciendo donde no deba aparecer. Marcos salitar a la calle y el aire de la mañana tenía ese olor a asfalto húmedo que dejaba el riego de los jardines municipales, un olor ordinario que esa vez sentía otro distinto, más limpio. Guardó su copia del documento en el portafolio de cuero que su madre le había regalado. Acá 15 años, el mismo que Rodrigo siempre de cá que parecá de viejo. En casa, la rutina volvía con pequeños cambios que solo Ana notaba. Desayunaba más despacio, lavaba los platos antes de sentarse a trabajar. Dormía sin despertarse a la madrugada. El teléfono sonaces 2 veces de parte de Rodrigo, durante esas semanas. Marcos lo dejó de vibrar sobre la mesa y observade cómo la pantalla se apagaba sola. No hubo satisfacción dramática en ese gesto, solo la sensación de que algo pesado había dejado de estar sobre sus hombros. Sin que nadie lo celebrara. Un martes ordenate el ático por primera vez desde que murió su madre. Bajá cajas, clasificá ropa, encontrá un reloj de bolsillo que recordaba haber visto en la muameca de su padre en las fotos de los años 70. Lo limpiatre con un trapo seco y lo colocatre sobre la repisa de la sala, donde la luz de la tarde lo alcanzaba. Fue un gesto pequeño, casi silencioso, pero fue suyo. Esa noche, Marcos cocinadre el mismo estofado que su madre preparaba los domingos. Siguiatre los pasos de memoria, dejatre que el olor llenara el departamento durante 1 hora. Comíatre solo, sin apuro, con el reloj de su padre visible desde la mesa y por primera vez en meses no tuvo que fingir que todo estaba bien. Marcos guardá los documentos dentro de la caja con un cuidado que no había tenido cuando los encontrá. Los bordes de las hojas quedaron alineados, las fotografías encima, la carta de su madre en el fondo. No era orden compulsivo, era otra cosa, el gesto de alguien que decide que a peso va a cargar. Y que a fe, peso va a dejar ajá. Esa noche durmió más de 6 horas por primera vez en semanas, sin pastillas, sin el televisor encendido como ruido de fondo. Se despertatre con el cuarto en silencio. Y la luz entrando por la persiana en franjas delgadas sobre el piso de madera. Fue a la cocina. Prepárate café. Y mientras esperaba que pasara por el filtro, mirate por la ventana el árbol del patio. Ese fresno viejo que su madre había plantado cuando al tenía 5 años. El árbol seguía torcido hacia el sur por el viento de tantos inviernos, pero con las ramas llenas. Marcos pensatro en Rodrigo, no con rabia, sino con una tristeza limpia que ya no quemaba. Entendíate que el daamo no
Lo había roto a Agel. Lo había roto a Rodrigo mucho antes, en algún lugar que Marcos no. Había visto. Sacad del caja una foto que había guardado hace meses, los dos teníamos frente al Fresno, antes de que cualquier cosa se torciera entre ellos. La puso sobre la mesa sin colgarla en la pared, sin tirarla tampoco. Solo la dejó de visible, como una pregunta que ya no necesitaba respuesta urgente sino tiempo. Marcos subía al láctico una mañana de sábado, cuando la luz entraba oblicua por la ventana pequeña y sin cortina. Llevaba la caja bajo el brazo, la misma caja de madera oscura con el cierre de lata 3 en que había encontrado meses atrás detrás de las cajas de carteses de su madre. La colocases en el mismo lugar exacto donde la había hallado, sobre la viga baja, junto a la maleta de cuero. Cafacé que nadie había abierto en Amos. El polvo ya había vuelto a posarse sobre las tablas del piso, como si el tiempo hubiera decidido borrar su paso por ese cuarto. Antes de soltarla, mantuvo los dedos sobre el cierre un momento, sintiendo el frao del metal contra las yemas, el mismo frao de aquella primera tarde. Dentro, la foto seja aja. Su padre joven, sonriendo a alguien que no era su madre, con una criatura pequeña de la mano que tenía los ojos de Rodrigo. Marcos ya no necesitaba estudiarla. Conocía cada detalle, cada sombra, cada mentira que ese rectángulo de papel había guardado durante décadas en silencio. La serratre, el cierre de la tatre encajatre con el mismo sonido seco de siempre, un golpe pequeño. Que en el ático bacao sonamos definitivo que cualquier palabra. Bajato la escalera sin apresurarse. Pasator por la cocina donde el caface de la maámana todaván dejaba su olor denso en el aire, y salía al patio. El sol de esa hora cae directo sobre el jardán que Al había mantenido solo durante 2 años. El mismo jardán que Rodrigo nunca pisat para ayudar, pensado en su hermano, no con rabia, sino con la distancia quieta que deja una herida cuando por fin cicatriza hacia adentro y deja de arder. Rodrigo había recibido su parte de la herencia, firmada y justa, no por afecto sino porque Marcos había decidido que la justicia no dependía del otro. La historia de su familia no empezaba ni terminaba en esa foto, pero esa foto le había enseñado que Agel podá elegir qué hacer dentro de ella. Se sentate en el banco de madera del patio, respirate el olor a tierra ahumeda. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.